Hermanos, feliz sábado. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos no venían contentos y te están terminando contentos? Traían problemas, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Cabe resaltar, hermanos, que esta alabanza que acaban de entonar las chicas, ¿verdad? Como que reavivó nuestro ánimo, ¿verdad? Bueno, al menos yo así lo sentí, ¿verdad? Y más de uno va a estar de acuerdo conmigo. Hermosa alabanza, ¿verdad, mis queridos hermanos? Y es que Dios nos ha dotado de diferentes dones y talentos para honra y gloria de Él mismo. Y nosotros debemos estar dispuestos a estar prestos, ¿qué? A escuchar su voz e ir en favor del evangelio, ¿verdad? Porque también el canto es una forma de evangelizar, ¿verdad, mis queridos hermanos? Bien, hemos leído, mis queridos hermanos, ya ahí en Santiago, perdón, 1:27, ¿verdad? Y muchas veces nos hacemos esa pregunta, y allá afuera también se hace la pregunta. Y cuando uno no es cristiano y trata de involucrarse a una fe como tal, ¿verdad? En busca de una iglesia, lo primero que se pregunta el ser humano, la persona es, ¿a dónde voy a ir? ¿A qué iglesia voy a asistir? Y entonces dice, bueno, hay muchas iglesias, pero de todas las iglesias, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y es una duda que el ser humano tiene, porque existen muchas religiones a nivel mundial. Pero en Santiago 1:27 nos revela algo muy precioso. En otras versiones de la Biblia menciona la religión verdadera y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Oiga, hermano, ¿usted quiere pertenecer a la iglesia verdadera? Amén. ¿Estamos dentro de la iglesia verdadera? Amén. Le voy a decir una cosa. La iglesia adventista del séptimo día es quien posee la verdad. Pero usted, por ser iglesia adventista del séptimo día o miembro de iglesia adventista del séptimo día, no significa que usted es la verdad. Oiga, usted me va a decir qué locura está diciendo, hermano Elías. El solamente creer no te lleva a formar parte de la verdad. Necesitamos creer y hacer. Al creer y hacer, estamos viviendo ¿dónde? En la verdad. Y Dios desea que seamos la verdad, que no solamente creamos la verdad, que seamos la verdad. Y por eso el Señor aquí dice, la religión pura o verdadera y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo, conservarse limpio del pecado. Comúnmente eso como cristianos es lo primero que hacemos. Nos alejamos del pecado, dejamos nuestras malas costumbres y comenzamos una nueva vida después de nuestro bautismo. Pero no solo basta con eso, mis queridos hermanos. La palabra de Dios dice que debemos también que atender a los necesitados. Y entre ellos están los huérfanos y las viudas. El tema de hoy es la intención del corazón de Dios hacia los niños vulnerables. Hace un año también me tocó predicar allá en Villa San José el mismo tema. Y precisamente cuando yo abría el libro de donde saqué algunas gemas, lo abrí y ahí estaba el tema del año pasado. Y dije, otra vez el mismo, y lo empiezo a leer. Y sinceramente es el mismo. Solo cambiaron el espíritu de profecía y ya, ¿verdad? Pero es un tema que en lo particular a mí me impactó mucho en ese tiempo. Quizá por la situación familiar que estábamos pasando, ¿verdad? Y no me va a dejar mentir, a mi suegra le impactó mucho ese mensaje. Y espero que en esta noche también les pueda impactar, ¿verdad? En qué forma trabaja nuestro Señor. Cabemos mencionar, mis queridos hermanos, haciendo énfasis a los niños vulnerables precisamente, ¿verdad? ¿Quiénes son los niños vulnerables? O los más vulnerables. Dice aquí, además de los millones de huérfanos en el mundo, tenemos también muchos niños vulnerables en situación de riesgo que se encuentran en el mismo predicamento. ¿Quiénes son estos niños vulnerables? El Centro de Investigaciones sobre Niños Altamente Vulnerables identificó a 1 billón de niños que carecen de la satisfacción de por lo menos una necesidad básica. ¿Cuántos niños carecen de una necesidad básica? Por lo menos 1 billón, dice, ¿verdad? No, muchos, ¿verdad? Tal como un techo o un refugio, agua, nutrición, educación y condiciones higiénicas. Hay muchas categorías de niños vulnerables y les voy a leer unas.
1. Niños de familias necesitadas. Niños cuyos padres están encarcelados. Niños que viven en las calles. Niños de los suburbios, víctimas de tráfico infantil. Niños refugiados. Niños de padres alcohólicos o drogadictos. Niños expuestos a la guerra. Niños expuestos a hambrunas. Niños con VIH o SIDA y otras enfermedades mortales o limitantes. Y por último, niños tratados con negligencia. Dentro de todos estos rubros existe por lo menos 1 billón de niños necesitados, vamos a llamarle. Pero ¿qué estamos haciendo por ellos? La pregunta, ¿qué se está haciendo por ellos? Una vez que hemos leído que la iglesia verdadera, pura y sin mancha, es ¿quién? Quien atiende a los huérfanos y a las viudas, a los necesitados, ¿verdad? Globalizando ya completamente, ¿verdad, mis queridos hermanos? ¿Qué está haciendo la iglesia en favor de estos niños, de estas personas, de los necesitados? Y uno mismo se puede contestar y puede decir la verdad. En lo personal, no podemos decir nada, ¿verdad? Pero casi nada, que viene casi siendo lo mismo. Esa es la respuesta comúnmente, ¿verdad? Pero mis queridos hermanos, ¿por qué pasan estas situaciones? La Biblia nos enseña que el Señor ha dejado ¿qué? A los pobres. ¿Para qué? Para ver hasta dónde está nuestra generosidad hacia con ellos, nuestra compasión y sobre todo el amor que le tenemos a nuestros prójimos. No es porque el Señor quiere ver a personas pobres, no. Todo tiene un propósito, mis queridos hermanos. Aquellos que tienen la oportunidad de tener alguna economía estable o más o menos, o tienen la oportunidad de recibir bendiciones grandes del Señor, son quienes deberían ponerse en primer lugar, decir, yo apoyo, ¿verdad? Pero tal pareciera que esas personas no lo estamos haciendo en esa parte, ¿verdad? Ponemos prioridades, ¿verdad? Antes que ello. En la Biblia podemos encontrar diferentes pasajes de personas que han sido vulnerables, ¿verdad, mis queridos hermanos? Aquí menciona, la inclinación del corazón de Dios hacia los huérfanos y las viudas es un tema que aparece consistentemente a través de toda la Biblia. Y Santiago dice que el servir a los huérfanos y parte de la religión pura y sin mancha es no solamente una preocupación de Dios. Dice, es realmente una prioridad de Dios. Y al ser prioridad de Dios, debe pasar a ser prioridad ¿de quién? De nosotros como iglesia. ¿Y es nuestra prioridad actualmente esto, hermanos? Contestes a sí mismo, ¿verdad? Y le decía, y no solamente Santiago nos amonesta a cuidar a los huérfanos y a las viudas, sino también, por ejemplo, en el Salmo, ¿verdad? 82:3, dice, defiendan la causa del huérfano y del desvalido, al pobre y al oprimido, háganle justicia. El Señor realmente se preocupa por esas personas, por los necesitados. Y si ustedes van a la Biblia, al Evangelio de la palabra de Dios, en Mateo, Juan, Lucas y Marcos, vamos a encontrar la vida de Jesús. Y cuando Él iba predicando, ¿verdad? Comenzó su ministerio, ¿cuál era su prioridad? ¿Cuál era la prioridad de Cristo Jesús? ¿Satisfacer qué? La necesidad de cada uno de quién, de los necesitados. Y el Señor nos enseña a que hagamos lo mismo. ¿Cuántos estamos cumpliendo esta parte, mis queridos hermanos? Yo recuerdo cuando mi hermano Moy me invitó, ¿verdad? Y dice, hermano, ¿será que me pudo usted acompañar a Villa Crisol? Y le digo, ¿qué hermano? ¿Qué? ¿Tiene usted algún problema ya? Le digo. No, es que vamos a ir a visitar a los chicos, ya por ahí pidió unas despensitas que nos van a apoyar. Gracias a Dios se juntaron unas despensitas, ¿verdad? Más bien unos kits de higiene, ¿verdad, hermano? Si no mal recuerdo, entre otras cositas. Y fuimos allá, yo no dudé en ir, ¿verdad? Pues cabe mencionar que el año pasado yo di este tema y le digo, nos pegó, ¿verdad? Y dije, bueno, es hora, tal vez no voy a aportar un kit, pero vamos a ir a impartir la palabra de nuestro Dios. Y allí estuvimos. Y habían como 15 chicos más o menos, en necesidad de que por una u otra razón están allí. Y la satisfacción, la alegría que uno encuentra es que ahora precisamente esta semana, aquí en la ruta de la colonia, entró un muchacho,
un checador, ¿verdad? Entró a trabajar de checador, un muchacho. Y yo cuando pasé por ahí con mi moto y lo vi, dije, este parece que lo conozco. Y ya al dar pensando por ahí, dije, es cierto. Ya por ahí llegó una notificación en el grupo de los choferes, ¿verdad? Que su servidor está ahí involucrado. Dice, téngale paciencia al muchacho, porque acaba de rehabilitarse y acaba de salir de Villacrisol. Y dije, ya sé dónde lo vi, ¿no? Y entonces nos acercamos a él, platicamos, y dice, sí, hermano, yo lo recuerdo a usted que llegó usted allá. Y entonces salí y me vine a buscar un trabajo digno. Y ve cómo uno en poquitas cosas refleja uno el cariño o el amor de Dios. Y cuando uno está dispuesto, desea uno cambiar su estilo de vida. Y yo me siento agradecido por esa parte. Tal vez no fui a dar un gran temazo, una gran campaña, pero una plática con los chicos puede cambiar la vida de esas personas. El Señor nos está mandando que vayamos allí, ¿verdad, mis queridos hermanos? Que hagamos la obra de nuestro Dios. Y han pasado ciertas cosas con estas personas, ¿verdad? Quizás no le hemos ni siquiera puesto la importancia que debiesen tener, ¿verdad? Y aquí Moisés nos habla en Deuteronomio 10, 17 al 18, si ustedes lo gustan buscar, en Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 y 18 señala, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Si usted y yo no lo hacemos, alguien más lo va a hacer, porque el Señor es su prioridad, ayudar a estas personas. Y yo recuerdo bien este versículo, les comento, ¿verdad? Y les comento tantito, que hace un año precisamente, algunos hermanos aquí conocen la situación de la familia que estábamos pasando en ese momento, ¿no? Y precisamente ese año era muy, muy complicado la situación. Cabe mencionar que, para entrar en un detalle, mi sobrino, ¿verdad? Porque al final de cuentas es mi sobrino. Él había sido acusado por algunas personas, ¿verdad? Diciéndole que él había hecho un acto delictivo. Y entonces lo llevaron hasta la mate directamente y lo metieron allí, se hizo un gran proceso, se tuvo que buscar abogados, ciertas cosas, y el gasto, ¿no? Ustedes sabrán, es un momento difícil como familia al saber que eres inocente y pasas ciertas cosas injustas. Y precisamente ese año llegó ese tema que ayudó mucho a la familia a seguir adelante. Y entonces cuando yo leía esa parte, y yo le dije a mi suegra, ya no se preocupe más, el Señor es justo. Y yo sé que usted está luchando porque Alex tiene que ser inocente, porque así es. Pero hay que cumplir con un proceso. Y la necesidad de conseguir dinero y ciertas cosas como que te limitan a confiar o poner tu fe completamente en el Señor. Pero el Señor nos habla a través de su palabra. Y cuando él leía y hablaba aquí otra versión, decía, el Señor pelea por el huérfano. Él pelea la batalla, ¿por quién? Por la viuda, por los necesitados. Él pelea la batalla. Y yo le decía a mi suegra, no se preocupe, suegra, el Señor va a pelear por usted. ¿Sabe por qué? Porque usted es viuda y mi sobrino es huérfano. ¿Usted cree que el Señor no va a pelear la batalla por usted? Claro, debemos confiar en el Señor. Es algo difícil porque es una situación crítica, grande. Pero el Señor no ve problemas grandes. El Señor deja pasar ciertas cosas. Porque aquí también dice, ¿verdad? Y lo hemos leído. El que oprima a los huérfanos y a las viudas, ¿verdad? Dice que el Señor los va a demandar. Y entonces mi suegra, yo comencé a ver un cambio en mi suegra. Yo a ella lo veía desanimada en todos los ámbitos. Vi en ella que comenzó como que a crecer la fe en ella, que quizá en algún momento había perdido. Y gracias a Dios, mis queridos hermanos, ese proceso ha terminado. Le damos a los hermanos, aprovechando a quienes oraron, tuvieron la oportunidad de orar por el caso de mi sobrino. Hace 2 semanas fue su última sentencia, ¿verdad? Y fue absuelto y fue declarado inocente. Le dieron 2 semanas más
para una apelación que existe, ¿verdad? Tanto para ambas partes. Y el día de ayer fue el último día para que las personas afectadas pudiesen meter una apelación y seguir con el proceso. Hasta ayer el abogado no notificó nada. Nos da a entender que el proceso ha culminado, ha terminado, y el Señor, una vez más, ha cumplido el propósito en la vida de alguien. Una vez la mano del Señor poderosa la ha visto la familia. Y yo se las comparto porque si usted está pasando una situación difícil, no desconfíe en el Señor, sino por el contrario, deposite completamente su confianza en el Señor, porque el Señor peleará la batalla por ti. Porque no estamos solos. El Señor declaró: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que, mis queridos hermanos, aquí yo veo palpablemente, ¿verdad? Y puedo comprobar físicamente que el Señor existe, que el Señor es un Dios todopoderoso, que el Señor, cuando le entregamos nuestra confianza a Él, depositamos nuestros problemas a Él, el Señor lo toma y da la mejor solución para nuestras vidas. Y sobre todo, dice aquí, hace justicia al necesitado. Ahora, mis hermanos, el Señor nos manda a que vayamos y cumplamos también. Debemos suplir las necesidades de estas personas. Y voy a leer ahí, mis queridos hermanos. Si nosotros no hacemos la voluntad del Señor, que es parte de esto, ¿verdad? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? El Espíritu de Profecía, en el capítulo 25, con el tema es nuestro deber hacia los desventurados. ¿Qué nos dice? Los que tienen compasión por los infortunados, los ciegos, los cojos, los afligidos, las viudas, los huérfanos y los necesitados son representados por Cristo como observadores de los mandamientos que tendrán vida eterna. ¿Usted quiere tener la vida eterna, hermano? Hermana, ¿quiere formar parte de la vida eterna? El Señor nos demanda y nos dice: cumple también en esta parte. Hazlo, haz provisión para ellos porque es parte de la vida eterna, mis queridos hermanos. Y si nosotros no lo hacemos, ¿qué nos dice el Señor? La iglesia es responsable por la negligencia de sus miembros. Y dice: Dios responsabilizará en pleno a la iglesia de... Y trae una rayita, un espacio. ¿A qué iglesia le habla hoy? ¿A qué iglesia el Señor exhorta? Y le podemos agregar en ese espacio: Dios responsabilizará en pleno a la iglesia de el jobo por el proceder equivocado de sus miembros. Si se permite que exista un espíritu egoísta y falto de bondad en cualesquiera de los miembros de la iglesia, ¿hacia quién? Hacia los infortunados. No dice hacia al anciano, hacia el encargado, al director, al pastor, no. Dice hacia los que infortunados, hacia las viudas, hacia los huérfanos, hacia los ciegos, los cojos o los que están enfermos física o mentalmente. El Señor, ¿qué va a hacer el Señor? El Señor ocultará su rostro de su pueblo hasta que ellos cumplan con su deber y eliminen lo equivocado de entre ellos. Oigan, hermano, muchas veces se pueden preguntar: ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué la iglesia no avanza? ¿Por qué mi vida espiritual sigue siendo la misma? ¿Por qué mi hogar no crece espiritualmente? ¿Acaso el Señor ha escondido su rostro de nosotros? ¿A causa de que nosotros somos egoístas? Solamente pensamos en mí, en el yo, mi comida, mi alimento, mi vestido, mi calzado, mis prioridades, mi coche. ¿Cuántas cosas? Y después pasa por ahí, hay un cieguito por ahí pidiendo dinero, metemos la mano en el bolsillo, 2 pesos. Pero para mi corte de cabello, ¿no? Todo desvanecido, 70, 80 pesos. No queremos ir ahí en el centro donde cobran 30. No. Porque es que puede que me dejen trasquilado. Voy a ir con un barbero, a un barbershop. Invertimos en algo bueno. Me voy a ir con un estilista, una hermana que pinte bien el cabello. Ahí están las hermanas, ¿verdad? Hay varias aquí, hermanita, ¿va? Saludos, hermana. Bien pintadito su cabello, bien aquí, ¿verdad? Pero cuando hay un cojito ahí en el centro, ¿verdad? Está ahí. Hay una persona que tiene su pie como de este vuelo, yo lo he visto ahí por la farmacia de Santa Cruz. Es más, hermano, quedamos bien y cruzamos la calle.
Es lo que hacemos. ¿Dónde estamos invirtiendo nuestros recursos? ¿A dónde se están yendo? ¿Estamos cumpliendo con la voluntad del Señor de esa forma? Por supuesto que no, hermanos. Y el Señor aquí nos demanda, nos exhorta y nos dice, hagan esto, porque esto forma parte de la vida eterna. Y la clave de ser dadivosos, de darle a quien lo necesita, no es porque soy adventista y lo tengo que hacer, porque es un compromiso. No, hermanos, es porque el amor nos debe conmover para proveer a esas personas. Si usted lo hace por amor, alabado y glorificado sea su nombre. Y si usted lo hace por obligación, tratemos de cambiar esa parte y lo demos por amor. Porque el Señor, sabe el Señor que cuando nosotros lo damos por obligación, en vez de recibir bendiciones, recibimos maldiciones, dice la palabra del Señor. Porque no lo estamos haciendo de una buena manera, mis queridos hermanos. Dice, Cristo considera todos los actos de misericordia, benevolencia y cuidadosa consideración por el infortunado, el ciego, el cojo, el enfermo, la viuda y el huérfano, como hechos a Él mismo. Y estos actos son inscritos en los registros celestiales y recibirán su recompensa. Por otro lado, se hará un registro en el libro en contra de los que manifiestan la indiferencia del sacerdote y del levita hacia el infortunado, y contra aquellos que sacan toda la ventaja posible de los infortunios de los demás y aumentan su aflicción a fin de beneficiarse egoístamente. Mis queridos hermanos, el Señor es directo, ¿verdad?, al hablar en su palabra. Si nosotros hacemos la voluntad del Señor, recompensados seremos. Porque hay un libro donde todos nuestros actos buenos están siendo escritos, dice aquí, ¿verdad? Y también hay un libro donde están escribiendo lo malo que estamos haciendo con esas personas. Y usted se preguntará, ¿dónde irá mejor mi lista? ¿Por este lado o por este otro, verdad? Y si está yendo por otro lado, que no debiese ser, hermanos, cambiemos. Tratemos de que la lista donde hacemos el bien vaya creciendo, ¿verdad? Sabemos de antemano que la vida eterna no va a ser por obras, pero va de la mano por la fe. Y si tú tienes fe en creer a Cristo Jesús, tienes fe en el amor, y el amor todo lo puede. Quizá muchas veces carecemos económicamente. Quizá como iglesia también vivimos endeudados, tenemos cuentas por ahí que hay que pagar, es cierto, mis hermanos. Pero no nos olvidemos que el dueño del oro y la plata es Dios, que Él es quien hace provisión para nosotros. Yo me he aventado hasta un mes sin trabajar, mis queridos hermanos, no porque yo quiera, ¿verdad? Cuando tuve un accidente me quedé un mes sin trabajar y mi esposa trabajaba, pero su sueldo era poco y no alcanzaba ni siquiera para la semana, porque teníamos que pagar ciertas cosas y aparte de la alimentación no daba. Y pues yo no trabajaba, sí me pagaban, pero recibía mi sueldo, pero todo mi sueldo se iba directamente al traumatólogo. Completito, es más, tenía que poner un poquito más a veces. Y el Señor hizo provisión para mí, para mi familia. Y durante todo ese mes comimos. Durante todo ese mes las cuentas se pagaron. Durante todo ese mes vimos la mano del Señor proveyendo para nuestra familia. Pero porque también hemos sido fieles con el Señor. En su momento hemos tratado de ayudar a quien lo necesita. Quizás no le voy a dar todo, ¿verdad? Pero en algo podemos ayudarle. En lo más mínimo debemos tener el interés por esas personas. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Ahí acerca de Mefiboset, ¿verdad? Este hombre, ¿verdad? La historia de este hombre menciona que cuando él estaba pequeño, ¿verdad?, hubo una guerra ahí en su país y entonces ¿quién murió? Murió su abuelo y murió su padre. Y Mefiboset quedó huérfano, ¿verdad? Y entonces cuando estaba la batalla, dice que su nodriza lo cargó para huir. Imagínense ustedes, hay una guerra, ¿quién no va a huir, verdad? De salir de ese lugar, porque eso no es huir, salir corriendo. Y entonces al ver que el abuelo y el padre de Mefiboset pues ya no estaban, pues la nodriza hizo, bueno, lo voy a llevar porque si no también me lo matan, ¿no? Se preocupó por esta persona, agarró, salió corriendo y dentro de su aflicción salió corriendo que se le suelta al bebé.
se cayó. Híjole, pero los bebés son muy frágiles, ¿verdad? No se pueden defender por sí solos. Y entonces dice que cayó y quedó lisiado, ¿verdad? Quedó malito, ¿verdad? Quedó como cojito. Y entonces Mefiboset se convirtió entonces en un niño huérfano. Años más tarde, cuando el rey David tenía bien establecido su reino, preguntó si había alguien de la descendencia de ¿quién? De Saúl. Porque David deseaba mostrar su afecto, ¿verdad? Su bondad hacia la casa de Saúl, ¿verdad? Y Siba, quien era uno de sus sirvientes en ese entonces, le llegó y le informó y le dijo: David, ¿sabes qué? Sí queda uno. Es Mefiboset, ¿te acuerdas? Es el hijo, ¿verdad? El hijo de Jonatán. Y entonces el rey David lo hizo traer inmediatamente al palacio. Anteriormente, en esos tiempos, una persona que tenía algún defecto no era bien visto que entrase al palacio. Bueno, hasta hoy en día también vemos ciertas distinciones hoy en nuestra actualidad. Y entonces cuando Mefiboset escuchó que era llamado al palacio, él fue porque era una orden del rey. Pero él no iba contento porque, oye, el rey me quiere ver, iba bien contento. No, él iba preocupado porque sabía que él tenía un defecto físicamente. Y él pensaba que iba a ir para que le dieran una sentencia de muerte o fuese castigado. Pero David le dijo: no temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa, le dijo. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Imagínense cómo se sentía Mefiboset, porque estaba lisiado de su cadera, ¿verdad? De sus pies. Y yo me puse a pensar, si Mefiboset, que aún podía caminar y cojear, mire cómo se sentía, ¿verdad? Imagínense aquella persona que le hace falta una parte de su extremidad, que no puede caminar, que no puede ver. ¿Cómo se sentirá esa persona? Yo creo que muchos hasta desean mejor morirse que vivir así. Y yo le alcancé a comprender, mis queridos hermanos, cuando después de mi accidente quedé con mis 3 dedos chuequitos. Y se nota, ahí si usted lo ve, se nota que están chuecos. Y las hermanas se ríen, están chuecos. Y por ahí platicando con los chicos, ¿verdad? Me decían: y hermana, ¿y para qué tiene usted los dedos chuecos? Mejor quíteselo. Mejor vale usted la mano, ¿no? En pláticas. Y yo le dije: sabes, yo me siento contento que aunque chuequitos están mis dedos, pero yo tengo mi mano completa. Están chuequitos, pero se nota a lo lejos, pero se notaría más que yo estuviese así, ¿no? Y le hacía yo esa referencia a ellos. Y yo sí me sentiría algo mal, escondería yo quizás mi manita por la pena. Imagínense ahora a estas personas necesitadas estando en esa parte. Ellos necesitan que por lo menos uno vaya y le dé palabras de ánimo, decirles que el Señor les ama tal y como son. Porque no sabemos qué accidente tuvieron, qué pasaron, ¿verdad? Por qué motivo, causa y razón están pasando esa situación. Pero el Señor también les ama. Y puedo decir y deducir que el Señor le ama aún más a ellos, porque el Señor los justifica. Porque el Señor pelea las batallas por ellos. ¿Y quiénes somos nosotros para negar la ayuda que ellos necesitan, mis queridos hermanos? La invitación de esta mañana es, mis queridos hermanos, a que vayamos, a que accionemos en ir en favor de esas personas quienes lo necesitan como iglesia. Dios ha llamado a la iglesia a salvar el espacio entre la inclinación de su corazón hacia los niños huérfanos y los niños que están en situación de algo riesgo. Y el enorme problema que existe hoy, tanto internacional como domésticamente. La iglesia es el vehículo de Dios para alcanzar a los seres sufrientes y perdidos. No hay un plan B. La iglesia ha sido destinada para cumplir este plan. La iglesia no es una espectadora sin interés alguno. La iglesia debe ir y trabajar en favor de estas personas. Como una respuesta a lo que Dios hizo en nuestra vida, debemos elegir involucrarnos. Pero aquellos que no oprimen a los huérfanos y a las viudas, sino por el contrario, las ayudan, Dios les promete una recompensa. Dice Jeremías 7:6-7, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda,
entonces lo dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Proféticamente hablando, si tú no oprimes, si tú los ayudas, si tú vas en la necesidad de ellos, el Señor te promete que una mejor tierra, una mejor vida. ¿Y dónde es? En la Nueva Jerusalén. ¿Quieres formar parte de esa Nueva Jerusalén, mi querido hermano? Hagamos parte de lo que acabamos de estudiar, mis queridos hermanos. Dios nos manda a que vayamos en favor de ellos, a que accionemos. No solamente nos quedemos, sí, es nuestra prioridad, pero es que vaya otro, ¿verdad? Decía nuestro hermano Abimael ayer, como ese canto, ¿verdad? Es que el diácono me dijo, pero se me olvidó. Y entonces mejor le dije al pastor que lo haga. Y al final de cuentas, nadie cumplió. Ay, que lo haga otro. El encargado, los ancianos. De ellos tiene que nacer el programa o el plan. No, el plan nos involucra a todos, mis queridos hermanos. Cada uno de nosotros debe estar involucrados para ayudar a nuestros prójimos, a nuestros necesitados hermanos, ¿verdad? Y entonces debemos vivir en el amor del Señor, porque al vivir en el amor, nosotros también damos amor. Involúcrate activamente en la vida de los niños huérfanos y vulnerables. Y la enseñanza de Pablo nos dice, y con eso terminamos, fe, esperanza y amor es lo que debe estar en nosotros, ¿verdad? Lo que debemos vivir. Pero lo más grande de todo, ¿qué es? El amor. Así que, mis queridos hermanos, si vamos a ayudar a alguien, que es nuestra prioridad también ahora, que ya la conocemos, que ya sabemos qué debemos hacer como iglesia, vayamos y lo hagamos movidos o motivados por el amor en Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Yo quiero hacer una pregunta, mis hermanos. ¿Hay alguien en nuestro medio que en la actualidad es huérfano, es viuda? Nuestro hermano también que está enfermo, ¿verdad? Tenemos, y lo puedo notar físicamente, nuestro hermano Alfredo, ¿verdad? Yo quisiera, mis hermanos, que si hay alguien pueda pasar aquí al frente. Hoy vamos a hacer una oración por ellos, ¿verdad? Para que el Señor pueda seguir peleando la batalla por ellos, para que el Señor pueda proveer a través de nosotros y poder ser esas manos ayudadoras que el Señor necesita, ¿verdad? Así que, mis hermanos, sin pena alguna, que no te dé pena pasar aquí. Sabemos que el Señor nos ama a todos. Y yo alcanzo a comprender que el Señor te ama aún más por el detalle que tú tienes, por lo que estás pasando. ¿Hay alguien aquí, hermanos? No quisiera nombrar porque yo sí tengo en la mente quiénes son, ¿verdad? Y no me gustaría nombrarles, ¿verdad? Quisiéramos hacer la invitación que pasen acá al frente. Queremos orar por ustedes. Queremos ponerlos en la mano de nuestro Dios para que el Señor pueda seguir supliendo sus necesidades y también hacer la invitación a la iglesia a que tengamos la prioridad con esas personas. ¿No hay nadie, mis queridos hermanos? Entonces nos vamos a ir sin orar, ¿verdad? ¿No? Qué feo sería que nos fuéramos sin orar, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo le voy a pedir de favor que pase adelante mi suegra, la hermana Marta. ¿Alguien más por ahí? Antes de seguir nombrando, yo la nombré porque tengo mucha confianza con ella. Sé que me va a jalar mi orejita al ratito, pero es para su bien, ¿verdad? Es para su bien. Y ¿alguien más, hermanos? Aquí viene nuestra hermana, ¿verdad? Ven, hermanos, que hay personas dentro de nuestro medio que necesitan de nosotros, de poderles ayudar, y muchas veces, al menos yo, la hermana, yo no sabía que estaba en esa situación, ¿verdad? Y yo la puedo ver, pero ahora existe una preocupación, porque tenemos que ir en favor de ellos. Así que, hermanos, ¿alguien más gusta pasar por allí? ¿No? Si ya no hay nadie más, hermanos, yo quisiera que nos colocáramos en pies, mis queridos hermanos. Vamos a hacer una oración por ellos, ¿verdad, mis queridos hermanos? Una oración especial. Y entonces me voy a colocar de rodillas y ustedes de pie, hermanos, y oramos.